generosas que yo conozco en relación con los lectores, y enhorabuena también porque has ganado un premio que ya tiene su crisol, ¿no? Y que conduce tan generosamente Manuel con María España en honor de Francisco Umbral. Él estaba hablando de cuando tú escribiste o cuando tú publicaste en otoño de 2019 el libro que con el que has merecido el premio, Tiempos Recios. A estas alturas, todos los que tenemos más de 20 años, como tú mismo, recordamos qué estábamos haciendo cuando leímos un libro tuyo. Todos recordamos cómo leímos La ciudad y los perros, dónde, de quién estábamos enamorados, qué pasaba en nuestras vidas, o Conversación en la catedral. Yo recuerdo nítidamente lo que me pasaba o lo que yo estaba haciendo cuando leí La fiesta del chivo. Yo estaba en un hotel en el que tú te quedaste más tarde para recibir el Nobel en Estocolmo. Y la fiesta yo no quería que hubiera actos ni que le dieran el premio a Günter Grass. Yo quería, por todos los medios, que se suspendiera todo, porque yo estaba leyendo La fiesta del chivo, que es una novela que nos volvió a despertar la fe, perdona que use esa palabra que ya no sirve, la fe revolucionaria. Yo quería que ganaran los buenos contra el dictador trujillista o Trujillo. Y yo me acuerdo nítidamente, y ahora me lo ha hecho recordar Manuel con su vibrante recuerdo de esta nueva novela. Yo estaba en octubre de 2019 en Estocolmo, casualmente, y me habían dado las pruebas de Tiempos Recios. Y me pasó lo mismo. Yo no quería que luego hubiera un acto que había posteriormente dedicado a Peter Landelius, que es benefactor sueco de toda la literatura hispanoamericana. Entonces, a mí me gustaría saber, Mario, un poco a partir de lo que Manu Llorente dijo, de los libros que te afectaron a ti y que tú leíste como si fuera una adivinación de tu propio futuro. ¿Cómo leíste tú los grandes libros que tú leíste al principio de tu carrera? Bueno, voy a contestarte a esa pregunta, pero antes quisiera agradecer una vez más a la Fundación Francisco Umbral y a España, que está aquí presente, la presidenta, este premio honradísimo que me han atribuido por mi última novela. Estoy muy reconocido a los miembros del jurado por esta generosa distinción. Pues sí, es muy interesante lo que dices, y creo que todos los lectores apasionados de literatura seguramente recordamos las grandes lecturas que hemos hecho y la manera como nos marcó o marcaron ciertos libros, ¿no? Yo creo que el libro que a mí me marcó más probablemente haya sido Madame Bovary. Es un libro que me enseñó el tipo de escritor que yo quería ser. Lo veo a la distancia mucho más que en el momento que leí, que fue el día que llegué a París. El día que llegué a París, el año 59, me parece que fue el año 59, en una librería que ha desaparecido ya, que se llamaba La Joie de Lire, la alegría de leer.
compré un tomito donde estaba Madame Bovary, que yo no había leído, y la verdad que fue una lectura deslumbrante, que a mí me conmovió profundamente, no solo por la belleza de la novela, y el personaje de Madame Bovary, sino porque me enseñó el tipo de escritor que yo quería ser. Eso lo veo ahora con gran claridad. Y en ese momento fue sobre todo un sentimiento, un descubrimiento. Yo quería ser un escritor realista, no leía literatura fantástica y con admiración, pero no era el tipo de género que me hubiera atraído a mí como escritor. Al mismo tiempo, yo estaba muy decepcionado del realismo latinoamericano, que era como un pretexto para la chabacanería, para la facilidad. No había una literatura realista que fuera al mismo tiempo artística, que cuidara muchísimo el lenguaje, la estructura de una historia. Y de pronto aquí, leyendo a Madame Bovary, yo descubría todo eso. Era una novela realista, era una novela que estaba muy, muy pegada, digamos, a la realidad viva, y al mismo tiempo había una perfección en el lenguaje. Yo no sabía que pues, Flaubert había trabajado tanto, 5 años había trabajado en esta novela, una obra maestra absoluta. Creo que pues he releído después Madame Bovary y he leído muchos episodios de Madame Bovary, donde yo creo que Flaubert alcanzó verdaderamente la perfección. Él tenía la idea de que la palabra, la frase que sonaba bien musicalmente era la frase perfecta. Y entonces por eso acostumbraba en lo que llamaba la alameda de la palabrería, ¿no? De ensayar cada frase que escribía en voz alta para ver si sonaba perfectamente bien. Si sonaba perfectamente bien, pues era la buena frase. Y a veces chirriaba, no había en la frase esa musicalidad perfecta que él buscaba, y entonces podía pasarse horas buscando una palabra que encajara exactamente desde el punto de vista estrictamente musical en la frase perfecta. Y ese libro está escrito con esa perfección, que es una perfección al mismo tiempo artística, estética, y que respeta rigurosamente el realismo de la historia. Para mí fue absolutamente una lección. Supe desde entonces el tipo de escritor que yo quería ser, y la influencia de Flaubert ha sido enorme. Leí todos los libros de Flaubert, todos me impresionaron muchísimo, y además descubrí en el caso de Flaubert algo muy interesante, y es que él no fue de joven cuando empieza a escribir un gran escritor. No, fue un escritor que tenía muchas influencias de la literatura que se hacía en Francia en ese momento, pero él buscaba tener una satisfacción con lo que escribía que no le habían dado las primeras cosas que escribe, que publica incluso, y entonces sigue buscando y sigue buscando. Y también me mostró una cosa extraordinaria Flaubert, y es que si no tienes un talento natural, tú puedes creártelo a base de esfuerzo, a base de disciplina, a base de constancia, de reescribir, de rehacer, buscando esa perfección a la que llegó en Madame Bovary. Creo que leí la correspondencia de Flaubert en estado de deslumbramiento, porque el caso de Flaubert es un caso realmente único, ¿no? Él tenía un sistema con una relación sentimental que la veía un día al mes simplemente, ¿no? Un fin de semana al mes. Y entonces
los días que estaban separados, le escribía diariamente una carta, pero le escribía estas cartas después de trabajar 8, 10, 12 horas en su novela, y entonces de lo único que quería hablar en esas cartas era de la novela que estaba escribiendo. Y entonces es un caso único. Yo creo que en ninguna novela está documentada por las cartas como en el caso de Flaubert. Realmente esta relación dura esos 5 años. Las cartas que la amante de Flaubert le escribía a él, las rompió una sobrina, con lo que se ganó el odio de todos los flaubertianos del mundo, pero las cartas de Flaubert a Louise Collet, que era la amiga, se han conservado. Y entonces podemos seguir día a día lo que es la construcción de esa novela a lo largo de 5 años, y es prácticamente un documento pues maravilloso, porque en esas cartas, aunque el tema se supone es el amor, en realidad Flaubert habla de la novela que está escribiendo. Es una novela que podemos ver construirse día a día, todos los problemas que enfrenta, los problemas de lenguaje, los problemas de estructura, de la arquitectura, de la historia. Y entonces es un caso realmente único. Creo que a mí me ayudó muchísimo, muchísimo Flaubert, que fue uno de mis maestros, y realmente al escritor que probablemente yo debo más entre todos los escritores que me han impresionado mucho, ¿no? ¿Te importa que le haga otra pregunta, Mario, relacionada con lo que acaba de decir de Flaubert y el nombre de la librería donde compró la Joie de Lire? La Sí. Joie de Lire? ¿Y cuándo descubriste tú la alegría de escribir? Probablemente fue mucho antes. Yo comencé a escribir muy jovencito, cuando estaba todavía en el colegio, sin dar, digamos, mucha importancia a lo que hacía, pero la lectura, escribir pequeños poemas, pequeñas historias, era algo que, digamos, me fue ganando cada vez más. Y entonces yo tenía pues el gran problema que teníamos en el Perú y en muchos países latinoamericanos, los jóvenes que descubrían una vocación literaria, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a dedicarme a esto? La literatura no tenía un espacio social, ni muchísimo menos, casi no había editoriales, en el Perú no había editoriales, había librerías que de cuando en cuando publicaban un libro, pero era un libro generalmente que tenía que pagar el propio autor. Entonces, era una vocación que no tenía un asiento social, ¿no? Así que era muy difícil para un joven que descubría que tenía esta vocación poder decir, voy a dedicarme a escribir. Eso era imposible, era realmente, a no ser que fueras un rentista, pues no había manera, tenías que ganarte la vida con una profesión más bien liberal. Y entonces yo pensaba, voy a ser marino, voy a ser abogado, hasta que descubrí de pronto el periodismo. Y el periodismo sí fue un complemento que encajó muy bien con la vocación literaria, porque a mí me hizo descubrir, por ejemplo, sectores del Perú que yo desconocía por completo. Y entonces el periodismo pues fue un compañero, digamos, que además alimentó muchísimo mi conocimiento de mi propio país, de mi propia ciudad. Yo viví en Lima en esa época, y el periodismo hizo que recorriera la ciudad porque fui reportero, ¿no? Y entonces sí, fue una experiencia muy enriquecedora realmente la del periodismo. Y creo que al periodismo debo yo muchos de los temas sobre los que he escrito. Creo que por lo menos la mitad y a lo mejor más de las novelas que he escrito no las hubiera podido escribir sin las experiencias que me concedió a mí el periodismo, las personas que conocí, los barrios que conocí,
los problemas, digamos, sociales, económicos, políticos que vivía mi país y que conocía a través del periodismo. Por eso digo siempre que el periodismo ha sido una fuente riquísima, ¿no?, sobre todo de temas y de personajes para mis novelas. Al periodismo y a la literatura, que los consideras a la misma altura, la misma exigencia. Bueno, digamos, no, yo creo que hay un peligro en el periodismo y es el de la facilidad, ¿no? Yo creo que la relación que tiene con el lenguaje un escritor es una relación difícil, hay que encontrar, digamos, su propia voz dentro del lenguaje. Y el periodismo generalmente, pues, no hablo del periodismo del comentarista político, del que escribe artículos, ensayos, sino del periodista reportero que está allí al pie del cañón buscando las noticias. No, allí es muy importante escribir de una manera más bien llana, sin una presencia que sea dominante, ni muchísimo menos, porque eso desnaturaliza las noticias. El lenguaje del reportero es un lenguaje más bien genérico, en el que desaparece la personalidad. Y más bien el escritor, pues, lo que busca es tener una voz propia en la literatura, y eso lo alcanza solamente a través del lenguaje. O sea, que creo que hay un peligro para el escritor que se dedica al periodismo, al periodismo de reportaje, ¿no es cierto? El periodismo de la calle, el que mantiene viva, digamos, la noticia, y que tiene que buscar una cierta impersonalidad en lo que escribe, algo muy distinto a lo que es la voz de un escritor, en la que es fundamental tener una personalidad propia, ¿no? Tú dijiste algo que hoy suena raro en el mundo de escritores cansados, jóvenes escritores cansados, que hablan del oficio como si fuera un sacrificio, como si fuera también una voluntad, como si estuvieran sachando papas, como dicen en Canarias, ¿no? Sí. Tú has dicho que leíste a Flaubert en estado de deslumbramiento. Sí, sí. Tú dices que escribes, o por lo menos yo lo colijo, en estado de deslumbramiento. Tú disfrutas, eres una persona que disfruta con tu oficio. ¿Qué te ha mantenido en estado de deslumbramiento con respecto a la literatura toda tu vida? Bueno, digamos, no significa escribir en estado de deslumbramiento con gran pasión, no significa que no haya problemas que tengas que enfrentar y que tengas que resolver. No, hay periodos que son muy difíciles a la hora de escribir, eso lo sabe cualquier escritor, ¿no? Ahora, digamos, los escritores que lloran excesivamente respecto a las dificultades que tienen para escribir, no hay que creerles, porque en el fondo gozan enormemente con ese sufrimiento, con esas dificultades. Vencer esas dificultades, pues, es algo extraordinariamente estimulante para un escritor. Pero, digamos, escribir no es fácil, hasta encontrar realmente una voz, vencer las dificultades que se plantean día a día con un proyecto literario, pues es difícil, y a veces hay un sentimiento de frustración, la impresión de que aquello no va a salir, de que aquello va a frustrarse, que la novela no es lo que tú creías, que va a ir seduciendo, conquistando poco a poco a los lectores. No, tienes momentos de mucha desmoralización, pero creo que en el fondo escribir es un goce extraordinario, que la compensación está en ese goce, ¿no? Un día que realmente uno tiene la impresión de que ha
encontrado las palabras adecuadas y además lo que supongo que les ocurre a todos los escritores, descubrir, a pesar de que llevas un plan muy bien hecho, que hay una posibilidad allí en la historia que estás contando de desarrollarla, de enriquecerla, esas sorpresas que te puede dar, digamos, la escritura misma. Sí, es una cosa que es enormemente exaltante y eso yo creo es lo que lo mantiene a uno entusiasmado con la literatura y lo vuelve, digamos, a embarcar en una historia otra vez, a pesar de saber que esa historia pues va a durar años, que va a ser muy difícil, que va a atravesar momentos muy difíciles, pero hechas las sumas y las restas, sin ninguna duda, escribir es un placer tan extraordinario y quizá más extraordinario que leer, ¿no? Que leer un gran libro. Leer un gran libro es una exaltación maravillosa y escribir también es una exaltación, aunque en el periodo pues uno pase muy malos ratos también, ¿no? Es increíble que hayas ganado el premio Nobel, perdón porque te tuteé, pero que aún así has dicho, bueno, que voy a seguir escribiendo y me da igual lo que digan, o sea, el peligro de poder estar en el top 10 arriba del todo, yo voy a seguir. Y yo voy a seguir escribiendo cada día, porque una vez, yo te lo he escuchado decir, escribes cada día los 7 días a la semana. O sea, lo que contabas de Flaubert es aplicable a ti mismo. Y tú, además, creo recordar que cuando eras un chaval de 18 o 20 años, simultaneabas 7 trabajos. Sí, yo llegué a tener 7 trabajos al mismo tiempo. No sé cómo lo hacía, porque digamos, 7 trabajos no caben en un día. Sí, pero muy curiosos. Sí. A ver si te acuerdas alguno, porque... Lo que era terrible para mí claro, yo me casé muy joven, y entonces pues tuve que empezar a trabajar para mantener a mi familia, para mantener a mi mujer, y entonces llegué a tener 7 trabajos, efectivamente. Y lo más angustioso para mí era no tener tiempo de leer. Leía en los colectivos de Miraflores al centro de Lima, donde trabajaba en una radio, entre otras cosas en una radio, y el trabajo más divertido que tenía en el viejo cementerio colonial de Lima, que se llama Presbítero Maestro, y que está en el centro de la vieja ciudad, se habían borrado los nombres de las tumbas en muchos de los viejos cuarteles, los más antiguos, los cuarteles coloniales. Y entonces la municipalidad me encargó, y eso lo hacía los domingos yo, y un amigo me acompañaba, y entonces yo tenía que subirme en una escalerita y tratar de reconstruir los nombres con lo que quedaba, bueno, y con documentos que había de la municipalidad, coloniales. Y entonces y era muy divertido porque yo llevaba una vez por semana a la Municipalidad de Lima las listas de las tumbas que había descifrado y me pagaban por muerto. Me pagaban por muerto, o sea que... Pero sí llegué a tener 7 trabajos y en eso pues obtuve una beca porque ya... había preparado mi tesis de bachillerato, y en la universidad presenté esa tesis, y había una beca que daba el Banco Popular y la Universidad de San Marcos para hacer un doctorado en España. Y entonces, cuando gané esa beca fue la felicidad, porque después de tener 8 trabajos que no me permitían, no digo escribir, sino incluso leer, por fin pude venir a Madrid a hacer un doctorado y dedicarme enteramente a leer y a escribir. Fue la verdadera felicidad. Fue el año 58, sí. ¿Sabes qué? Hace muchos años, cuando era un joven periodista de mesa en La Coruña, a Manolo Rivas le ponían a reescribir las crónicas que mandaban los corresponsales del interior. Y entonces... le mandaron una vez una crónica que estaba
con calco y solo se entendía la palabra pataca, que significa patata, y él tenía que hacer a partir de la palabra pataca 600 palabras y las hizo. Mario, hay otra cosa que tú dijiste con respecto a Flaubert, que me gustaría pasar al tiempo actual, que era la obsesión por hacer de la literatura música. Sí, sí. ¿Dónde la encuentras hoy tú? Literatura que suene a música. ¿Qué escritores te conmueven todavía o te conmueven Bueno, ahora? probablemente en nuestra lengua, Borges. Yo creo que Borges es probablemente el mejor prosista de nuestra lengua en la vida moderna, ¿no? El único comparable a los grandes clásicos. Yo creo que la prosa de Borges dan ganas de oírla. Hay que leerla en voz alta muchas veces por la perfección que tiene, los insólitos adjetivos, los adverbios que son tan importantes en las frases de Borges, ¿no? Que da la impresión de haberlos buscado como quien busca una aguja en un pajar, ¿no? Algo realmente muy recóndito del lenguaje que él ha conseguido extraer y poner en su frase. Ahora, Borges no era eso cuando empezó, para nada. Borges es más bien cuando regresa a la Argentina después de haber estudiado aquí en Europa, más bien un poeta que quiere ser un poeta gauchesco, un poeta criollista. Los primeros libros de Borges, los primeros ensayos, son todo lo contrario de lo que él sería después. Él encuentra una personalidad propia pasando por toda esa literatura o vanguardista o localista, muy afectada, digamos, muy poco realista. Y lo que es extraordinario, yo creo que eso comienza con un libro que él dice que es el libro de un tímido que en lugar de inventar historias, documentó, digamos, esas historias, que es un libro de historias grandilocuentes, terribles, donde hay un cambio ya muy radical en el caso de su prosa, ¿no? Es una prosa que es, a diferencia de la anterior, que era muy rebuscada, muy enredada, es muy clara, es muy limpia. Hay muy pocos adjetivos, pero los adjetivos son fundamentales porque los adjetivos suenan de una manera tan, digamos, tan insólita, son tan inesperados. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. La unánime noche. Es un adjetivo que encaja perfectamente bien y sin embargo es insólito, porque llamar a la noche unánime y sin embargo hay algo que une al mundo entero, ¿no? Cuando desaparece el sol y entramos en la oscuridad. Y creo que Borges se construye, como Flaubert se construye a sí mismo, después de pasar por una época de búsqueda en la que a nosotros Borges no nos parece Borges todavía, hasta que aparece, digamos, el gran Borges, ese Borges pues que uno tiene la impresión de que solo leyéndolo en alta voz para poder gozar de la música de sus, las ideas también, por supuesto, pero es sobre todo la música de las palabras lo que le da su gran personalidad, ¿no? Mario, ahí, perdona Manolo, No. me viene a la cabeza, tú tienes libros en los que nosotros jóvenes escritores, cuando éramos jóvenes, nos hemos mirado para decir, esto me ha deslumbrado, quiero ser como este, ¿no? Tú ahora, volviendo atrás, como lector que has sido a veces para corregir tus obras completas, por ejemplo, te has topado
con alguna frase que tú dijiste, esto lo escribí yo, qué maravilla? ¿Te ha pasado? Pues sí, algunas veces, claro, me he encontrado con cosas que he dicho o escrito, hombre, que me desconciertan mucho, muchas veces porque ya no pienso de esa manera, ¿ah? Ya pienso en cosas muy distintas, eso me ha pasado muchas veces, pero también, digamos, la sensación que he tenido releyéndome, no lo hago, por eso generalmente no lo hago, es de mucha decepción, ¿eh? De decir, no, eso, aquí el adjetivo estuvo mal usado, debí usar otro adjetivo, ser más creativo, buscar un poco más. Hay frases que lamento haber escrito, por ejemplo. Entonces, prefiero no releer las cosas que están ya publicadas, aunque trabajo mucho en esas cosas antes de publicarlo, pero luego de publicar un libro, la verdad que, salvo cuando, pues a veces para algunas traducciones al extranjero tengo que volver, pero generalmente no es tanto el entusiasmo como la decepción, ¿no? Lo que me ocurre cuando releo cosas mías, ¿no? ¿Al menos te acuerdas del principio de conversación en la catedral? Sí, me acuerdo mucho, sí, porque esa frase, cuando se jodió el Perú, me la han repetido tantas veces, ha sido objeto de tantos debates, y es una frase que, bueno, que yo escribí sin tomar conciencia de que iba a provocar tanta reacción al respecto, ¿no? Pero empieza diciendo, Santiago Zavala Claro. miró desde la avenida Tacna sin amor. Eso es. Mira, claro, los edificios grises, es un día gris de esos que hay mucho durante el invierno en Lima, y él está saliendo del diario La Crónica por La Colmena yendo hacia la Plaza San Martín, que es el centro de la ciudad, era entonces, ¿no? Ahora ya se desplazó el centro de la ciudad. Pero yo quería pintar esas tardes grises, de cielo nublado, cielo color de ratón, ¿no es cierto? Que son las del invierno en Lima, ¿no? En el invierno, pues, hay solo 2 estaciones en Lima, que es el invierno y el verano, y los meses de invierno son grises generalmente, con una neblina muy delicada que disuelve un poco las personas y las cosas. Yo quería describir esa realidad que tiene que ver mucho con el ánimo desmoralizado, frustrado de ese joven periodista que es Zabalita, ¿no? Yo prefiero que hablen el público, que pregunten ellos. Estaba Ana Valencia, me parece, con un micrófono para que, bueno. A ver, ¿esto funciona? Sí, perfecto. Bueno, pues... ¿Quién quiere preguntar? Si alguien tiene alguna pregunta, vamos uno por uno. Le voy a dar al spray para hacer todo como se debe hacer. Es un placer para mí estar aquí bajo el paraguas de la Fundación Umbral, escuchando a Mario, porque yo estoy un poco empezando en este mundo de la escritura. Acabo de publicar mi primera novela con Seguí Barral. Puedo decir que estoy en el mismo catálogo con estos 2 grandes escritores. A mí me interesa mucho el punto común que hay entre Mario y entre Francisco Umbral de ese conocimiento teórico de la literatura. Creo que Umbral lo dijo incluso en algún libro, en Las palabras de la tribu, creo que dijo que le interesaba mucho más Mario Vargas Llosa como teórico que como novelista, incluso. Me parece muy potente los libros que Mario tiene sobre Los Miserables de Víctor Hugo, sobre Onetti, sobre el propio Flaubert, el último que he sacado sobre Borges. Y le quería preguntar, cuando uno pasa ese umbral de leer los libros, leer Los Miserables, ese monumento de la literatura, con un lápiz para hacer un ensayo, cuando pasa ese umbral, ¿cómo vuelve atrás a ser un lector raso y disfrutar sin tener que fijarse en los adverbios o en los adjetivos,
en esa maestría de la gramática, ¿no? A mí me interesa mucho la capacidad tan potente que tiene tanto Umbral como Mario de sacarle un texto. El otro día leí su texto sobre 100 años de soledad en la edición de la RAE y me pareció algo impresionante. Le doy la enhorabuena desde mi humilde opinión porque me pareció algo que multiplica mucho ese libro de 100 años de soledad con el texto de Mario Vargas Llosa. Y le quiero preguntar cómo se hace ese paso hacia atrás, ¿no? ¿Cómo se vuelve uno a leer Los Miserables después de haber analizado tan profundamente ese libro? A ver, Y muchas gracias. pregunta? La pregunta es, ¿cómo se vuelve, después de haber escrito una teoría tan potente, por ejemplo, con respecto a 100 años de soledad o a Los Miserables de Víctor Hugo, a ser un lector sin tener que subrayar los adverbios y los adjetivos y las metáforas, sino siendo un lector, punto? Bueno, yo creo que uno no es, si es un escritor, no lee como un simple lector, sino como escritor. ¿Ah? De alguna manera, digamos, uno o aprende o rechaza aquello que lee desde la manera que ha elegido, ¿no? Si es un escritor con una cierta visión de la realidad y de la propia literatura, que puede ser coincidente o no puede ser coincidente, más bien hay como un rechazo a cierta forma de escritura. Entonces, sí, yo creo que, digamos, no puedo desprenderme de mi vocación a la hora de leer, aunque depende mucho del libro que uno lee, ¿no? Si uno lee pues a Tolstoy o a Dostoyevsky, sí, al final la fuerza que tiene la visión de un Tolstoy o la visión de un Dostoyevsky termina por, digamos, destruir todos los prejuicios que uno pueda tener desde el punto de vista de su propia vocación, ¿no? Esos son los libros que además a mí me atraen más, ¿no? Aquellos que tienen que ver con una visión muy distinta de la realidad, de la sociedad y de la propia literatura, ¿no? A mí me ha pasado pues con las novelas de Faulkner, por ejemplo. Faulkner es uno de los grandes escritores que yo admiro muchísimo y que ha tenido una influencia, yo creo, enorme sobre mí y sobre muchos escritores hispanoamericanos. Entre otras cosas por la vecindad del mundo de Faulkner, que es el mundo del extremo sur, el Deep South norteamericano, donde hay dos culturas que están clarísimamente, digamos, en una relación difícil, al igual que en América Latina, donde hay dos culturas que están también muy enfrentadas, y en el mundo de Faulkner, pues hay, digamos, una creación de unos instrumentos para describir un mundo equivalente que han impresionado muchísimo a los escritores latinoamericanos, ¿no? Yo creo por la vecindad de esa problemática social, política, que se debe en gran parte a la existencia de dos culturas, una cultura que es mucho más potente, más moderna, que aplasta a la otra, que la explota, y esa cultura que resiste a la desaparición. Sí, yo he leído a Faulkner con verdadero deslumbramiento, por ejemplo, precisamente porque ese mundo es, en cierta forma, el mundo latinoamericano, ¿no? Pero es verdad que muchas veces, desde su propia visión de la literatura, uno tiene mucha dificultad para aceptar, ¿no? Una visión que sea muy discordante de lo que uno cree, de lo que uno... hay ciertos escritores, por ejemplo, que a mí me enervan por la lentitud, por la poca, digamos,
el poco dinamismo que tienen sus historias. Me pasa con Henry James, por ejemplo, que es un gran escritor, y yo tengo mucha dificultad leyendo las novelas de Henry James. Siempre he tenido, salvo los relatos, ¿no?, que son maravillosos, pero es un gran escritor, que era además un gran novelista, un gran cuentista, y sin embargo la lentitud extraordinaria de las novelas de Henry James, donde buena parte de las historias uno tiene la impresión que nada ocurre, que está, digamos, que hay una especie de inmovilidad, que la prosa maravillosa de Henry James, pues, mantiene en suspenso, pero digamos, si tengo que elegir, yo prefiero un escritor que tenga mucho más dinamismo, que tenga, por ejemplo, como es el caso de Faulkner, una intriga intensa, ¿no? Eso no suele haber nunca en Henry James, ¿no? Pasamos por aquí a otra persona que... Hola, buenas tardes. Bueno, creo que podrá contestar a esta pregunta. ¿Qué escritores españoles vivos actualmente? Sí, me dicen que más alto. Que le preguntaba que de qué escritores españoles vivos tiene usted auténtica debilidad por ellos porque les parece de un gran nivel intelectual y literario. ¿Qué escritores, don Mario? ¿Qué escritores españoles vivos te parece que tengan vitalidad literaria? Que usted... Yo tengo mucha admiración por Javier Cercas. Yo creo que Javier Cercas es un gran escritor, que no solamente por las cosas que va a escribir, sino por las cosas que ha escrito ya. A mí me parece que él es uno de los escritores más originales, más ricos, más interesantes. Yo creo que, bueno, digamos, no solo como novelista, sino también como ensayista, ¿no? Yo creo que, ¿cómo se llama el ensayo maravilloso sobre las 3 personas que se quedan de pie el día que Tejero y los guardias civiles entran al Congreso? ¿Memoria de un instante? Sí, Anatomía de un instante. Anatomía de un instante. Yo creo que es una obra maestra, que es una de las grandes obras que se han escrito en nuestro tiempo. Y además es de una gran originalidad, porque, digamos, él busca a las 3 personas que se quedaron de pie, que no se escondieron, y esas 3 personas le permiten desarrollar toda una explicación de la problemática que vive España en ese momento, y el final, sobre todo, del libro, donde de una manera inesperada, de pronto resuelve un conflicto familiar, la relación con su padre. Es algo que no está traído de los pelos, para nada. Es como una consecuencia lógica de todo lo que ha ocurrido hasta entonces en el libro. Yo creo que siempre he tenido mucho interés en las novelas, en los ensayos, incluso en los artículos que escribe Javier Cercas. Así que si tengo que apostar por un escritor español joven de hoy en día, apuesto sin ninguna duda por Javier Cercas. Hay una anécdota, mientras habla, el día del 11S, cuando el mundo se volvió loco en Nueva York, Mario Vargas Llosa estaba trabajando en la Biblioteca Nacional y por la noche tenía una cita con Javier Cercas. Sí. Y era su primera cita con Javier Cercas, luego han sido amigos. Y tuvo que ser interrumpido en la Biblioteca Nacional por su hija Morgana para darle la noticia, porque Mario estaba enfrascado. Es verdad. Y luego no suspendió la cita con Cercas. Y yo recuerdo aquella noche, porque yo era editor de Mario Vargas Llosa y le acompañé, ¿no? Y la verdad es que pocas veces he visto yo a alguien que era ya esta personalidad que tenemos aquí, que podía haber perfectamente dicho, habidas las circunstancias que hay en este momento, lamento no poderle atender porque, en fin, pero no, Mario Vargas Llosa cumple siempre, también con Majadahonda.
sobre todo. Buenas noches, don Mario. Primeramente, como boliviana me encantaría hacerle 200.000 preguntas, pero al ser un evento literario me voy a concentrar en una. ¿Cómo ve usted el futuro de la literatura cuando vemos a nuestros jóvenes que solamente están en la inmediatez de las redes sociales? Prácticamente ya no leen, o si leen tiene que ser algo muy rápido, muy corto, muy inmediata la información. ¿Cree que en el futuro todavía vamos a poder tener grandes escritores como usted viendo ese panorama de la inmediatez? ¿Cómo es? ¿Qué porvenir tiene la escritura en un tiempo donde ahora todos los chicos están con las redes sociales? Sí. Bueno, digamos, es una pregunta que yo me hago también. ¿Cuál es el futuro de la literatura en estos tiempos de profundas revoluciones en el campo de la imagen, que parece sobre todo pues, seducir a la joven generación, ¿no? La verdad que no tengo una respuesta. Sí tengo un temor, y es que si yo creo que la literatura deja de ser lo que ha sido hasta ahora, una fuente de rebeldía frente a la realidad. Creo que el mundo que nosotros somos capaces de soñar y de inventar es mucho más rico y más diverso que el mundo real. Y eso, digamos, ha hecho que a través de la literatura se genere siempre una incomodidad o incluso rechazo del mundo tal como es, porque el mundo que somos capaces de inventar es más rico, más interesante, más diverso, más justo que el mundo real. Y yo creo que eso ha traído en gran parte el progreso que ha sido la gran característica de la humanidad desde los tiempos de las cavernas hasta el día de hoy. Creo que la literatura ha sido una fuente, ¿no?, de descontento frente al mundo tal como es, en nombre del mundo que podría ser, y que de alguna manera la literatura nos pone al frente. Si eso se pierde por, digamos, el entretenimiento que da la pantalla y con todos los cambios extraordinarios que ha experimentado, digamos, este mundo de la imagen, pues yo creo que entraríamos en un periodo en el que quizá la fuente misma del progreso desaparecería. Creo que la literatura ha sido, digamos, una manera de mantenernos siempre convencidos de que el mundo está mal hecho, de que el mundo podría ser mejor y que ese mundo, de alguna manera, ha sido la fuente de la renovación, de la modernización. Si eso se pierde, digamos que estaría en peligro la libertad. La libertad, la sociedad sería mucho más fácilmente manipulada por los poderes de este mundo si no existiera la literatura. Y eso, digamos, es algo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor. Desde que hay una dictadura, cualquier forma de dictadura, lo primero que sufre es la literatura. La literatura inmediatamente se establecen sistemas de censura, sistemas de control de esa actividad que todas las dictaduras consideran peligrosas, y yo creo que con razón, porque efectivamente esa actividad es peligrosa. ¿Se va a perder eso? Pues esperemos que no, depende de nosotros si nosotros seguimos leyendo e inculcamos a las nuevas generaciones la importancia que tiene la lectura, la fuente maravillosa de goce, de placer que puede ser la literatura, pues la palabra escrita, los libros no van a desaparecer, no van a perderse. Creo que ha habido
un fenómeno muy interesante en los últimos años, que es el de los libros impresos en digital, que en un momento dado parecía que iban a arrollar y iban a desaparecer a los libros de papel en las librerías. Y sin embargo el fenómeno es todo lo contrario. Esos libros han tenido en un primer momento un desarrollo importante, no en Europa, pero sí en el resto del mundo, y sin embargo ahora los libros de papel han recuperado de alguna manera su primacía, y prácticamente en el resto de los países la gente ha vuelto a los libros de papel, y los libros de papel están otra vez, digamos, han recuperado en cierta forma la primacía que tenían ante los lectores. Creo que es un indicio que permite abrigar muchas esperanzas sobre el futuro del libro. Muy bien. Sé que había por aquí otra persona. No, pero primero está esta señora. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por este encuentro. Es un placer lo que estamos viviendo. Yo quería preguntarle a usted, Mario Vargas Llosa, si le está influyendo de alguna manera en el día a día que usted dice que dedica a la escritura, esta revolución silenciosa que estamos viviendo con esta pandemia. ¿De alguna manera está influyendo en lo que usted escribe o lo que planifica que va a escribir? ¿Te influye el hecho de que vivamos en esta pandemia para la escritura o para la escritura próxima? Bueno, digamos, la pandemia ha tenido para mí un lado positivo, y es que he podido leer mucho más de lo que leía. Ese aislamiento en que nos ha condenado la pandemia en este último año, pues a mí me ha permitido releer libros que me habían marcado muchísimo, libros de los que tenía un magnífico recuerdo, y he podido releer algunos de estos libros. O sea que, digamos, ese ha sido un aspecto más bien positivo de una pandemia que ha demostrado que el mundo no había dominado la naturaleza como creíamos. Teníamos la sensación de que la ciencia, la técnica había llegado a controlar enteramente la naturaleza, y de que, digamos, nos habíamos librado, digamos, de los ataques que la naturaleza en el pasado había provocado tantas catástrofes. Pues no, hemos vivido una catástrofe de la que todavía no acabamos de salir, y creo que, digamos, la humanidad, porque este ha sido un fenómeno que ha vivido la humanidad, que está viviendo la humanidad, va a hacer que seamos mucho más prudentes a la hora de juzgar esta relación entre la técnica, la ciencia y la naturaleza. La naturaleza todavía puede darnos sorpresas muy desagradables, como ha ocurrido con esta pandemia, ¿no? Ningún país estaba preparado. Estamos viendo que los países más importantes de la Tierra pues sufren exactamente igual que los países pequeños, los países del tercer mundo. Y es curioso que la pandemia se haya encarnizado precisamente con los países más modernos, los que están, digamos, más avanzados en el progreso, pero que clarísimamente frente, digamos, a esta amenaza no lo estaban, ¿no? Porque, digamos, la amenaza ha sido superior a todos los preparativos que podíamos haber hecho para enfrentarla, ¿no? Creo que la humanidad va a salir mucho más prudente en el futuro, y que por lo menos en el campo de la salud habrá progresos considerables, y que estaremos dispuestos a proveer a las instituciones de los recursos necesarios para lograrlo, ¿no? Muy bien. Espera, que voy para aquí atrás.
Buenas tardes, Mario. He traído el libro La ciudad y los perros. Es un libro que se escribió en el año 1962. Yo no había nacido. Y sin embargo, cuando lo lees en su esencia, se mantiene su actualidad y te sorprende. El autor, en este caso, cuando usted escribió la obra, ¿usted sintió esa necesidad de que fuera temporal? ¿Sintió algo que le decía que se convertía en algo en su esencia, que iba a ser completamente atemporal? Y que una persona que la leyera en cualquier año, aunque no hubiese nacido en el año en que se escribió, la sentía como, en su esencia, como muy presente, como muy de actualidad. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena no había nacido cuando tú escribiste La ciudad y los perros. La leyó mucho después. Y la leyó como si la estuvieras acabante de escribir. Tú la escribiste con la conciencia de que probablemente muchos años después alguien como Elena iba a sentir que tú la escribiste para ella. No, desde luego que no. Cuando escribí esa novela, pues lo que yo quería era volcar una experiencia que había tenido. El colegio militar en el que estuve yo 2 años era una institución muy especial, muy particular en el Perú. Era un Perú en pequeña escala. Era una de esas raras instituciones en el que estaba refractado de alguna manera el país, porque ahí había muchachos de todas las clases sociales. Era probablemente la única institución donde había chicos que venían de familias pudientes, muchos muchachos de clase media que aspiraban luego a seguir carreras militares, y había incluso, por un sistema de becas muy generoso que tenía el colegio, muchos muchachos de origen provinciano, campesino, de tal manera que pues ahí había blanquitos, había negros, había indios, había cholos, había japoneses, había, bueno, asiáticos. Estaba la sociedad peruana, digamos, representada de una manera muy, muy fiel, ¿no? Y cada uno, por supuesto, llevaba su mundo a ese colegio, lo que, digamos, explicaba el ambiente de mucha tensión, de enorme, digamos, violencia, de violencia que reproducía un poco lo que era la sociedad peruana. Para mí fue descubrir realmente el Perú real, el Perú. Yo había vivido siempre en un mundo más bien de clase media, entonces descubría por primera vez en el colegio el otro Perú, ¿no? Y esa realidad fue muy traumática para mí y para muchos de los muchachos que entrábamos a ese colegio, y yo quería volcar esa experiencia, pero no tenía ni idea de lo que iba a ser en el futuro, digamos, el futuro de ese libro, para nada, ¿no? Incluso trabajé tanto ese libro que estaba ya un poco decepcionado, lo había presentado a distintas editoriales sin éxito, y fue realmente Carlos Barral, un magnífico poeta y editor de una editorial que era relativamente pequeña en ese tiempo en Barcelona, que leyó este libro, se entusiasmó con el libro, decidió publicarlo, tuvo muchísimas dificultades con la censura, que era muy fuerte entonces, pero a pesar de eso consiguió, digamos, superar a la censura, y creo que en gran parte, digamos, el libro salió en este editorial, lanzado por Carlos Barral, a quien le estaré siempre agradecido. Y lo que ocurrió con el libro fue para mí una gran sorpresa. Nunca imaginé que el libro iba a circular tanto y que iba, digamos, después de tantos años, pues seguir reeditándose, que iba a tener tantos lectores. Eso es algo que jamás se me pasó por la cabeza, que fue una extraordinaria sorpresa. Y además es un libro que me convirtió a mí en un escritor, ¿no? Realmente
después de escribir ese libro, después de todo lo que ocurrió con el libro, yo quedé convencido de que era un escritor y de que no me había equivocado al elegir, digamos, poner en práctica mi vocación, ¿no? Bueno, la última pregunta porque... La última. Buenas noches a todos. Quería preguntarle al maestro Vargas Llosa lo siguiente. ¿Qué considera usted que le debe una novela, una gran novela, o en general una gran obra literaria, al idioma en el que está escrito? Es decir, hemos hablado de la musicalidad que se puede obtener con un idioma concreto, que seguro es distinta a otras musicalidades. Hemos hablado también del deslumbramiento que se produce o que puede producir una obra literaria. ¿Qué parte está aportado por un idioma concreto o por un buen manejo de un idioma? ¿Qué parte también se le debe a que la esencia de la historia sea muy fuerte, sea sobrecogedora, sea trascendente? ¿Qué opina de ello? ¿Qué le debe una novela a la lengua en que ésta está escrita? Todo, yo creo que todo se debe, la lengua es la literatura, ¿no? La literatura es una manera de utilizar la lengua para expresar ideas, fantasías, para contar historias, pero la lengua es lo fundamental, digamos, a la hora de escribir, lo que digamos, permite a la literatura vivir o la hace morir instantáneamente es el trabajo de la lengua, ¿no? La lengua es lo fundamental, absolutamente lo fundamental para un escritor. Digamos, la lengua expresa una personalidad, una manera de ser, unos ciertos sueños, unas fantasías. Los escritores son la lengua en la que escriben, y en esa lengua pues adquieren su propia personalidad o no la adquieren nunca. No salen de ese magma en el que estamos todos más o menos involucrados antes de escribir, ¿no? Creo que la lengua es absolutamente lo fundamental. Y la lengua, yo no, digamos, no me refiero a una... Hay escritores que, por supuesto, a la hora de escribir, crean un mundo muy distinto del mundo real. Es un mundo figurado, es un mundo a veces de una gran belleza, y otros no, es un caso, digamos, muy diverso, el de escritores que al contrario tratan de ser invisibles, de escribir con un lenguaje que no parece estar allí. Hay escritores que parecen silentes porque el mundo que ellos crean es un mundo que parece autogenerado, sin pasar por el lenguaje, y esa manera de ocultar el lenguaje es una manera, pero riquísima, extraordinariamente difícil de utilizar la lengua. Pero en la literatura la lengua lo es todo, absolutamente, y creo que, digamos, el escritor que no encuentra su voz no será nunca un escritor. En tanto que hemos citado el caso de Borges, por ejemplo. El caso de Borges, pues, si Borges hubiera sido solo los poemas costumbristas, los poemas vanguardistas que escribe, no sería nunca Borges. Borges es los adjetivos, es una manera de utilizar el lenguaje que es inconfundible en el caso de Borges, y creo que es inconfundible en el caso de todos los grandes escritores. Los escritores son una cierta manera de utilizar su propia lengua para expresar aquello, digamos, que sienten, en lo que creen, o lo que rechazan, lo que los irrita, los escandaliza en el mundo tal como es. Pero creo que a la hora de escribir la lengua lo es todo en el caso de la literatura, ¿no? Muy brevemente, antes has dicho que has aprovechado este año de pandemia para releer algunos libros que te entusiasmaron. Dinos alguno.
¿Qué has Porque, releído? por ejemplo, yo me moría de ganas de releer La guerra y la paz de Tolstoy, que es un libro que a mí me deslumbró. ¿Y te ha deslumbrado ahora tanto como entonces? Pues sí, releerlo ha sido deslumbrante, porque, digamos, se ha dicho muchísimo que Tolstoy se equivocó, que, digamos, que está lleno de errores históricos su libro, pero eso a quién le importa. Cuando uno lee a Tolstoy, queda tan deslumbrado por la riqueza casi infinita que tiene esa novela, de tal manera que al final, entre las versiones históricas rigurosas y la visión novelesca de Tolstoy, nos quedamos con la visión novelesca de Tolstoy sobre lo que fueron las guerras napoleónicas en Rusia, porque la fuerza que tiene, digamos, Tolstoy, como es la fuerza que tiene Víctor Hugo, por ejemplo, en Los Miserables, o la fuerza que tiene un Faulkner, por ejemplo, a la hora de contar las historias que ocurren en el condado de Yoknapataufa. Bueno, al final la literatura que utiliza mucho la historia, si es una gran literatura, se impone y nos deja, digamos, unas imágenes sobre la historia que prevalecen sobre las versiones históricas, sin ninguna duda, ¿no? Y para mí releer La guerra y la paz, que es la tercera vez que la he releído, es una novela absolutamente deslumbrante, una de las grandes novelas que se han escrito. Es como releer El Quijote, por ejemplo, ¿no? El Quijote es algo muy extraño, digamos, ocurre en un momento fantástico de la literatura en nuestra lengua, sin ninguna duda, pero ¿qué lleva a este personaje tan maltratado por la vida real a escribir ese libro tan absolutamente espléndido, original, de una riqueza, que es una riqueza lingüística, pero no solo lingüística, ¿no es cierto? Hay una visión de la sociedad, de la humanidad en este libro que sigue, digamos, deslumbrándonos. Tiene la literatura, pues, esos casos absolutamente extraordinarios que nos ayudan muchísimo a vivir, ¿no? Creo que pocas veces uno siente tanto, digamos, la riqueza de la vida como leyendo esas visiones que les ha dado la vida a gentes como un Tolstoy o un Cervantes, ¿no? Yo quiero comprobar dos cosas, comprobar de cara al público. Yo creo que tú eres de las pocas personas que dice bien la región de Faulkner. Sí, muy difícil decir, ¿cómo es? Yoknapataufa. Eso es, muy poca gente. Bueno, no sé Esa era una trampa, ¿eh? A ver si no le iba a decir. No sé si es la es manera correcta de decirlo, sí, pero bueno. Yoknapataufa, pues es una palabra india, ¿no? Yo hace mucho tiempo que no voy a un acto en el que se dice tantas veces la palabra deslumbrante. Quiero preguntarte si eso es la expresión de un ánimo. Sí, es un ánimo. Bueno, digamos, hay personas que a mí me deslumbran, pero el deslumbramiento que yo puedo tener frente a ciertos libros, frente a ciertos escritores, yo creo que es único. Realmente son esos libros que te dan ganas de vivir, ¿no? Porque te justifican, digamos, la existencia. Te das cuenta leyendo a Tolstoy, leyendo a Cervantes, leyendo a Faulkner, lo maravillosa que puede ser la vida cuando pasa, como la literatura te escoge lo mejor de la generosidad, la audacia, la valentía, el coraje y además también pues la riqueza de una vida espiritual, ¿no? En Tolstoy hay todo eso. Yo creo que en todas las grandes novelas hay un poco de todo eso y entonces eso te da una inyección de plenitud, ¿no? frente a la vida. La vida es mucho más rica cuando llega a ti a través de la gran literatura, ¿no? Gracias. Vamos a dar fin al tema de las preguntas.
No sé si tenéis alguna cosa más que decir, Juan y Manu. No, ya. Queremos decir a nuestra presidenta de la Fundación España, por favor, si puede salir y decir alguna palabra para... Bueno, aquí mismo. Sí. No, yo sencillamente quiero dar las gracias por la asistencia a este acto que a mí me ha emocionado tanto, porque es una manera de que Paco siga vigente en la memoria de todos los lectores que tuvo. Y doy las gracias también al Ayuntamiento de Majadahonda por haber creado este premio que ha tenido hasta ahora pues tantos ganadores y tan importantes todos. Y doy especialmente felicito especialmente a Vargas Llosa por haber recibido el premio Francisco Umbral, que yo creo que ha sido, pues bueno, no sé lo que iba a decir. Quizá el más aplaudido. Absolutamente, no, se me ha olvidado absolutamente. Muchas gracias. Nada, muy bien. Bueno, pues damos por finalizado el acto y creo que ahora vamos a hacer algunas fotos institucionales y bueno, pues agradecemos muchísimo a Mario que haya querido venir aquí al municipio con todos los que han querido asistir y poder estar en primera persona respondiendo todas estas preguntas, y damos otra vez enhorabuena al premio y bueno, pues que sigas escribiendo muchas cosas más para que los disfrutemos y nos deslumbremos. Gracias. Muchas gracias.